tenemos lo que es los cambios fisiológicos que normalmente se presentan durante la gestación, y estos van a ser como el aumento del volumen plasmático, que es por la demanda metabólica del feto. También tenemos lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca, lo que es también el aumento del gasto cardíaco. Por lo tanto, también tenemos lo que es la disminución de lo que es la resistencia periférica, y hay un aumento de lo que es de la masa celular. También se va a presentar lo que es un estado de hipercoagulabilidad aumentado. Entonces, que las condiciones de hemodinámicos, esto se torna a la normalidad aproximadamente dentro de 10 a 45 días. Bueno, aquí tenemos lo que son los signos y síntomas cardiovasculares y que se van a presentar en un embarazo normal. Estos pueden presentar lo que son edemas en los miembros inferiores, lo que es también sensación de palpitaciones y mareos. También lo que es la disnea y fatiga. Entonces también que el latido precordial es más enérgico, el primer ruido es más intenso y se presenta un soplo mesosistólico, lo que es en el foco pulmonar debido a un hiperflujo. También hay la aparición lo que es del tercer ruido, esto debido a una mayor velocidad del llenado ventricular. Bueno, aquí tenemos lo que es la definición de lo que es la cardiopatía. Es decir, que la cardiopatía es una patología, ya puede ser anatómica o funcional del corazón, y este va a llegar a causar lo que son trastornos cardiovasculares que van a manifestarse con disturbios, ya sea en la actividad contráctil o del ritmo, o en la frecuencia cardíaca, o incluso esto puede llevar a lo que es la isquemia del propio miocardio. Bueno, aquí tenemos lo que es la clasificación. Vemos que en un gran porcentaje son adquiridas en un 75%, y en un 25% tenemos que son congénitas. Bueno, aquí tenemos lo que son los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo tenemos lo que es el tabaquismo, lo que es también la obesidad, la hipertensión arterial, y también la enfermedad de base como ser la diabetes, y también el sedentarismo. Bueno, aquí tenemos la que es las cardiopatías maternas que van a complicar durante el embarazo. Estos pueden ser una clase funcional avanzada, lo que es antes del embarazo. También lo que es la disfunción ventricular izquierda, lesiones obstructivas en el lado izquierdo, de ser en el área valvular mitral, lesiones obstructivas menores a 2 centímetros cuadrados, o en lo que es en el área valvular aórtica menores a 1,5 centímetros. Pero también puede presentar historias previas, lo que es las arritmias con repercusión clínica o entonces, en caso una insuficiencia cardíaca. También tenemos bueno, aquí vamos a pasar lo que es la parte clínica, cuál va a ver la repercusión del embarazo sobre la madre cardiópata. Entonces, la madre cardiópata puede presentar lo que es la disnea progresiva, también una hemoptisis, tal caso también ansiedad, un ángulo de esfuerzo, el síncope. También pues la madre cardiópata puede presentar lo que es la hiperventilación, una cianosis, entonces también los soplos van a ver unos ruidos cardíacos agregados, lo que es también una tos crónica o persistente. Bueno, aquí tenemos lo que es la repercusión de lo que es la madre cardiópata sobre el crecimiento y desarrollo del feto. Bueno, acá tenemos que la madre cardiópata puede llegar a transmitir la cardiopatía congénita a sus hijos alrededor del 4%, pero lo general el que se presenta en la población normal es de 0,85%. También tenemos que la madre cardiópata puede presentar abortos o una amenaza de parto prematuro. También puede presentar una prematuridad del 20 al 30%, una restricción del crecimiento intrauterino de un 10%. Estos también pueden presentar lo que es una hemorragia intracraneal, o lo que es también puede llevar al óbito fetal. Bueno, vamos. Para presentar lo que es las cardiopatías, hemos elegido lo que es la clasificación clínica de estas cardiopatías congénitas. Vamos a tener dos grandes grupos que van a ser las cardiopatías acianóticas y las cardiopatías cianóticas. Las cardiopatías acianóticas a su vez se van a subdividir en lo que es el flujo pulmonar aumentado, es decir, que va a existir un cortocircuito de izquierda a derecha, en las cuales podemos encontrar cardiopatías como ser la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el ductus arterioso persistente y el canal o fístulas auriculoventriculares.
En el otro grande grupo tenemos lo que son las cardiopatías con flujo pulmonar normal o disminuido, es decir, vamos a hablar de patologías principalmente obstructivas, como puede ser una estenosis aórtica y una coartación aórtica. También tenemos lo que es la estenosis valvular pulmonar. En cuanto a lo que es la clasificación cianótica de las cardiopatías, estas a su vez igual se van a subdividir en dos grupos, que van a ser las cardiopatías que van a presentar un flujo pulmonar aumentado y un flujo pulmonar disminuido. En lo que es las cardiopatías con flujo pulmonar aumentado, vamos a tener que en este grupo tenemos las patologías como ser la transposición de grandes arterias, el tronco arterioso, el ventrículo único, y un flujo pulmonar anómalo. Tenemos lo que es el flujo pulmonar disminuido, en las cuales vamos a encontrar una tetralogía de Fallot, una atresia pulmonar, una atresia tricuspidea y la anomalía de Einstein. Vamos a centrarnos en lo que son las cardiopatías acianóticas, que estas se van a dividir, como lo había mencionado anteriormente, según el flujo pulmonar, que puede estar normal o disminuido, en las cuales vamos a hablar de patologías obstructivas, o el flujo pulmonar, donde va a existir un cortocircuito. Vamos a centrarnos en las más frecuentes, que van a ser la comunicación interventricular, la comunicación interauricular y el ductus arterioso persistente. Vamos a comenzar con lo que es la comunicación interventricular. Esta va a representar alrededor del 30% de las cardiopatías congénitas, siendo la más frecuente. ¿Cómo la definimos? Es aquella patología o cardiopatía que donde existe un defecto a nivel del tabique, como podemos observar en la imagen derecha, la flecha blanca, donde va a existir una abertura entre los ventrículos, permitiendo lo que es el flujo de lo que es el ventrículo izquierdo hacia el derecho. Generalmente, si no presenta complicaciones, puede llegar a tener un riesgo de mortalidad realmente bajo, que va a representar alrededor del 1%. Según la clasificación, según su ubicación, podemos mencionar que esta se va a dividir en 4, que va a ser la clasificación membranosa, que va a representar alrededor del 70% de esta patología. Tenemos lo que es la clasificación muscular o trabecular, que va a representar alrededor del 20%, la comunicación del canal auriculoventricular, que va a representar alrededor del 9%, y la comunicación infundibular, que va a representar alrededor de menos del 1%. En cuanto a lo que es la presentación clínica, esta se va a dividir según la magnitud de la lesión, que pueden ser unas lesiones pequeñas, que pueden cursar de manera asintomática, o pueden presentarse de un soplo pansistólico o mesosistólico, que puede auscultarse a nivel de lo que es la región paraesternal izquierda y generalmente es de aparición tardía. Tenemos lo que es las lesiones grandes, que ya pueden presentar complicaciones, como ser las signos de insuficiencia cardíaca, una disnea y crecimiento inadecuado. En cuanto a lo que es el diagnóstico, principalmente se va a dar por el ecocardiograma. Esto nos va a permitir localizar con exactitud lo que es la lesión. También podemos observar lo que es el tamaño y también la severidad de la lesión. La radiografía de tórax nos va a dar principalmente para descartar lo que es la presencia de cardiomegalia, y el electrocardiograma, que va a estar representado por una desviación del eje hacia la izquierda. En cuanto a lo que es esta cardiopatía relacionada con el embarazo, tenemos que las lesiones pequeñas y moderadas, o ya tratadas anteriormente, generalmente van a tener una buena tolerancia durante el embarazo. En caso de que presenten complicaciones como ser una insuficiencia aórtica progresiva o una estenosis subaórtica, también podemos hallar lo que es una endocarditis y una hipertensión arterial pulmonar severa. Está totalmente contraindicado de lo que es el embarazo, ya que puede presentar complicaciones severas como es la preeclampsia. Tenemos lo que es la comunicación interauricular, que va a representar alrededor del 10 al 13% de las cardiopatías congénitas, y se va a definir como un defecto a nivel de lo que es el tabique interauricular, que va a permitir el paso de sangre anómalo desde lo que es el atrio izquierdo hacia el atrio derecho. Estos igualmente, si no presentan complicaciones, tienen un riesgo de mortalidad bajo, que va a representar alrededor del menos del 1%. En cuanto a su clasificación, según lo que es la ubicación, vamos a tener que estas se van a clasificar en 4, que vamos a comenzar con lo que es la más frecuente, que va a ser la comunicación interauricular de tipo ostium secundum, que va a representar alrededor del 75%, como podemos ver acá en la imagen de la derecha, que es representada por la figura B, que va a estar dada al nivel de un defecto del foramen oval. Esta patología, siendo la más frecuente de la comunicación interauricular, va a estar asociada con más frecuencia a lo que son los varones.
La comunicación intraauricular del tipo Ostium Premium, que va a representar alrededor de las 15%, esta se va a estar dada por un defecto a nivel de lo que es la fusión de los cojinetes endocárdicos con el septum premium. En lo que es la comunicación intraauricular del tipo seno venoso, esta se va a estar dada por un defecto a nivel de lo que es el seno venoso, es decir, de la arteria cava superior, de la vena cava superior con lo que es la fusión del atrio derecho. Tenemos la menos frecuente, que va a ser la comunicación intraauricular del tipo seno coronario, que esta va a estar dada principalmente por un defecto en la pared anterior del seno coronario. En las manifestaciones clínicas de esta cardiopatía, generalmente estas van a cursar de manera sintomática, pero durante el embarazo la mujer va a presentar un aumento de la volemia y un consecuente aumento del gasto cardíaco, como lo había mencionado mi compañero. Como consecuencia de esto vamos a tener que esta cardiopatía que cursada de manera sintomática va a llegar a presentar lo que son manifestaciones clínicas. Como resultado de estas tenemos una auscultación del foco pulmonar que va a estar dada vamos a hallar un suplemento sistólico o eyectivo. Otro hallazgo en el examen físico puede ser la palpación de la actividad del ventrículo derecho. El diagnóstico principalmente se va a dar por ecocardiograma, descartando lo que es la presencia de hipertensión pulmonar severa. La radiografía de tórax va a estar dada, o podemos presentar lo que es una cardiomegalia, y lo que es el electrocardiograma, podemos encontrar una desviación del eje hacia la izquierda, un bloqueo de rama incompleta y la hipertrofia de las cavidades derechas. Tenemos lo que es esta cardiopatía durante el embarazo. Las comunicaciones intraauriculares pequeñas y moderadas o ya bien tratadas generalmente van a tener buena tolerancia. En cuanto a lo que son las comunicaciones intraauriculares grandes, que pueden presentarse con una disfunción de ventrículo derecho y va a presentar en mujeres mayores de 40 años, tenemos complicaciones como ser la insuficiencia cardíaca derecha y las arritmias. Está totalmente contraindicado lo que es el embarazo si se comprueba lo que es la presencia de la hipertensión pulmonar severa, ya que este va a presentar un riesgo de mortalidad muy alto, que es alrededor del 50%. Por último, tenemos lo que es el ductus arterioso persistente, que es el ductus arterioso, como podemos ver acá en la imagen. Acá lo tenemos, que es un conducto fisiológico durante el embarazo que va a conducir lo que es la arteria aorta, que es una arteria de mayor presión, hacia el flujo pulmonar, a la arteria pulmonar, que es una arteria de menor presión. Esta fisiológicamente se va a cerrar durante las primeras 48 horas después del nacimiento. Si en caso de que este conducto persistiera después de esas 48 horas, estamos hablando de un conducto arterioso persistente. Como consecuencia de esta vamos a tener que se va a producir un flujo anómalo o un cortocircuito que va a dar como consecuencia una sobrecarga de volumen hacia la circulación pulmonar y también una sobrecarga de volumen hacia lo que es el corazón izquierdo, es decir, las cavidades izquierdas. Esta va a estar representada alrededor de menos del 10% de las cardiopatías congénitas y es más frecuente en lo que son los bebés prematuros. En cuanto a lo que son las manifestaciones clínicas, tenemos que esta puede ser puede presentar varias manifestaciones en las cuales podemos encontrar una taquicardia, una taquipnea, un retraso en lo que es la talla y el peso, podemos encontrar cuadros respiratorios a repetición, una hipertensión pulmonar y lo que es característico de esta enfermedad que va a ser el soplo continuo y maquinaria, que va a estar, se va a auscultar a nivel de lo que es la región infraclavicular y puede estar irradiado a lo que es el dorso. El diagnóstico principalmente se va a dar por el ecocardiograma, en los cuales podemos encontrar o descartar la presencia de otras patologías concomitantes y también evaluar lo que es el estado del conducto. La radiografía del tórax nos va a dar presencia de lo que es el flujo pulmonar y el electrocardiograma nos va a dar una desviación del eje a la izquierda. En cuanto a lo que es el embarazo, la paciente puede presentar complicaciones como ser una insuficiencia cardíaca, una endocarditis y una hipertensión pulmonar severa. Como lo había mencionado antes, en caso de que nosotros encontremos hallazgos de signos de hipertensión, entonces tenemos que contraindicar totalmente lo que es el embarazo para resguardar lo que es la vida de nuestra paciente.
Muy bien, continuando con el tema, vamos a hablar de las cardiopatías cianóticas, aquellas que producen la cianosis. Como habíamos visto, hay de las que tienen flujo pulmonar aumentado y aquellas que tienen el flujo pulmonar disminuido. Vamos a llevar las que son más frecuentes. En cuanto al flujo pulmonar aumentado, vamos a llevar la transposición de las grandes arterias, y con flujo pulmonar disminuido vamos a llevar la tetralogía de Fallot y la anomalía de Epstein. Iniciando con la tetralogía de Fallot, esta representa alrededor del 3% de las cardiopatías congénitas. ¿De qué está compuesto la tetralogía de Fallot? Como vemos, su nombre dice tetra, entonces tiene 4 anomalías a nivel cardíaco. Una de estas es el acabalgamiento de la arteria aorta. Luego tenemos la estenosis pulmonar, que generalmente es de tipo infundibular. También tenemos la comunicación interventricular y la hipertrofia del ventrículo derecho. Una característica importante es lo que es la estenosis pulmonar. Esta puede inclusive, la válvula pulmonar puede inclusive estar atrésica, entonces puede complicar aún el cuadro. Esto nos va a ayudar a poder explicar lo que es la fisiopatología. Existe una sobrecarga de las cavidades de la aurícula y del ventrículo derecho. Esta sobrecarga conlleva a que haya una mayor presión. Entonces, la sangre con poco oxígeno del ventrículo derecho va a pasar al ventrículo izquierdo, ¿no? Y se va a mezclar. Entonces, esta va a ir a la circulación sistémica y va a producir la clínica característica de esta patología, que es la cianosis, el hipocratismo digital, el ventrículo derecho palpable por esta misma hipertrofia, y a la auscultación vamos a encontrar un soplo sistólico expulsivo en el foco pulmonar porque la válvula pulmonar es la que está afectada, y un segundo ruido único. En cuanto al diagnóstico, además de la clínica, podemos pedir estudios imagenológicos, tales como son la radiografía de tórax, en la que vamos a encontrar un corazón en forma de palo de golf, como vemos en esta imagen. Puede haber un arco pulmonar excavado o cóncavo, y en el electrocardiograma vamos a encontrar un eje desviado a la derecha, una hipertrofia ventricular derecha, un bloqueo de la rama derecha que puede ser completo o incompleto. Esta es una patología que debe ser tratada poco después del nacimiento y corregida de manera quirúrgica. Las pacientes que llegan a edad adulta ya no deberían presentar síntomas, ¿no? Pero pueden complicarse, ¿no? Y en la embarazada, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar resistencias vasculares periféricas disminuidas, y si va a aumentar el cortocircuito, la comunicación, va a empeorar la cianosis. Entonces, estas son las complicaciones tardías que se pueden dar: la insuficiencia pulmonar, la insuficiencia tricuspidia, puede dar endocarditis, arritmias, ¿no? Habíamos visto el electrocardiograma. Puede dar lo que es el riesgo, puede haber un riesgo bajo si hay una adecuada reparación. Entonces, si se va a complicar, se recomienda la corrección quirúrgica adecuada antes del embarazo, ¿no? Y debemos recordar que cualquier cardiopatía aumenta en el embarazo, aumenta el riesgo de un recién nacido prematuro, que haya restricción de crecimiento intrauterino, inclusive el óbito que habíamos visto. Bien, ahora con la anomalía de Epstein, vamos a continuar. Tiene una incidencia, de 1 en cada 20.000 nacimientos vivos. Se caracteriza por una auriculización de parte del ventrículo derecho. Aquí vemos el ventrículo derecho. Entonces está auriculizado y hay un shunt de la derecha a la izquierda. Entonces, de igual manera, pero esta vez va a estar a nivel auricular. Entonces, acá se va a mezclar la sangre con poco oxígeno y se va a ir donde no debe, y va a mezclarse con la sangre rica en oxígeno. Entonces, de igual manera va a producir esta clínica característica que es la cianosis, la insuficiencia cardíaca derecha y arritmias. Una arritmia característica de la anomalía de Epstein, como vemos acá, es la taquicardia paroxística supraventricular. Y pues en casos leves puede haber una mínima cianosis o puede estar asintomática. Continuando con el diagnóstico, muy aparte de la clínica, vamos a solicitar un electrocardiograma
donde vamos a encontrar un bloqueo auriculoventricular de primer grado, como vemos, y como habíamos dicho, la otra arritmia característica es la taquicardia paroxística supraventricular. En la radiografía de tórax vamos a encontrar grados variables de cardiomegalia, un flujo pulmonar disminuido, y en el ecocardiograma vamos a encontrar a un ventrículo derecho pequeño y una aurícula derecha grande. Muy bien. En cuanto a la anomalía de Ibsen, vamos a ver que este también se corrige de manera quirúrgica poco después del nacimiento, pero pueden existir las complicaciones tardías, tales como la insuficiencia tricuspidia, las arritmias, la cianosis, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, y esto está bien tolerado si no hay insuficiencia cardíaca. O sea, se puede estar bien tolerado durante el embarazo si no hay datos de insuficiencia cardíaca derecha, si no hay cianosis, si no hay arritmias, ¿no? En caso de existir, el riesgo para la embarazada va a aumentar, ¿no? Y en caso de que no esté embarazada y ya esté planificando, está contraindicado si van a ver estos datos. Se debe corregir de manera quirúrgica y farmacológica adecuadamente antes del embarazo. Y se recomienda que no se demore en la gestación. ¿Por qué? Porque a mayor edad, más complicaciones maternas y fetales. En cuanto a la transfusión de los grandes vasos, esta es una patología con flujo pulmonar aumentado. ¿Por qué? Porque está en una posición contraria, ¿no? Los grandes vasos, la aorta, sale del ventrículo derecho cuando debería hacerlo del izquierdo, y la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo cuando debería hacerlo del derecho, ¿no? Entonces es una inversión en cuanto a la relación anatómica de estos grandes vasos. La fisiopatología de igual manera es un shunt de derecha a izquierda, por lo que también produce lo que son esta clínica característica, que son un segundo ruido intenso, pulsos saltones, insuficiencia cardíaca y cianosis poco después del nacimiento. ¿Cómo se puede realizar el diagnóstico? Se lo realiza mediante la radiografía de tórax. Podemos encontrar una cardiomegalia. Una forma característica es que la cardiomegalia va a estar en forma de huevo el corazón y el flujo pulmonar aumentado. En el electrocardiograma vamos a encontrar un eje del QRS desviado a la derecha y las ondas P acuminadas, así más o menos como vemos en esta imagen. Y estas van a estar en la derivación D2 y ABF. No se puede mover. Entonces, en cuanto al ecocardiograma, este va a corroborar la transposición de las grandes arterias, la arteria aorta y la pulmonar. Las complicaciones tardías, de igual manera estos lo corregimos quirúrgicamente poco después del nacimiento, pero pueden presentarse complicaciones tardías, ¿no? Lo que pueden impedir el embarazo también, dependiendo si va a presentar clínica característica. Las complicaciones tardías pueden ser la complicación interventricular, la estenosis pulmonar, y se recomienda la corrección quirúrgica y farmacológica antes del embarazo. Es bien tolerado, o sea, el embarazo es bien tolerado si es que no hay datos de insuficiencia cardíaca derecha ni cianosis. Bueno, uso de anticoagulantes durante el embarazo. Recordemos que los anticoagulantes inhiben algún paso de la cascada de la coagulación y prolongan los tiempos de coagulación. Estos podemos clasificarlos en anticoagulantes parenterales y anticoagulantes orales. Los anticoagulantes parenterales tenemos tres subgrupos, que son las heparinas de bajo peso molecular. Como fármaco más importante tenemos a la enoxaparina, tenemos también a las heparinas no fraccionadas y a los inhibidores indirectos del factor 10A, como el fondaparinux, que es el fármaco más importante de este subgrupo. En cuanto a los anticoagulantes orales, tenemos tres subgrupos: los antagonistas de la vitamina K, que tiene a warfarina como fármaco más importante, a los inhibidores directos de la trombina, y tenemos a dabigatran, y los inhibidores directos del factor 10A. Tenemos el fármaco más importante, que sería el rivaroxaban. Bueno, durante el embarazo, los grupos más importantes, los grupos farmacológicos más importantes, tenemos a las heparinas no fraccionadas, que como ventaja presentan una acción rápida, una vida media corta de 2 horas. También presentan, se puede administrar por vía subcutánea o endovenosa. Estos no cruzan la barrera fetoplacentaria ni se excretan a través de la leche materna, y podemos monitorizarlo con el tiempo de tromboplastina. Bueno, como desventajas tenemos que necesitan o requieren de una infusión continua,
necesitan una monitorización frecuente y no actúan contra trombos ya formados. Y también presentan una biodisponibilidad relativamente baja de 30%. El otro grupo más importante sería las heparinas de bajo peso molecular. Estas presentan una mejor biodisponibilidad de un 90 a un 100%, presenta una vida media de 4 a 6 horas y también se puede administrar por vía subcutánea o endovenosa. Estos presentan un menor riesgo de trombosis por heparina y osteoporosis. Estos, al igual que el grupo anterior, no cruzan la barrera fetoplacentaria ni se excretan a través de la leche materna. Como desventajas, presenta que se tiene una evolución más lenta, podría llegar a ocasionar problemas de falla renal, tiene menor posibilidad de revertir y la monitorización es con el antifactor X, el factor 10A. El tercer estos son útiles en mujeres con alto riesgo trombótico y unas dosis seguras tenemos que son menores a 5 miligramos al día y especialmente durante el primer trimestre del embarazo, ¿no? Como desventajas tenemos que presentan un mayor riesgo de sangrado, requieren de una monitorización frecuente y tienen mayor interacción farmacológica. Estos fármacos podemos usarlos en pacientes que presenten prótesis valvulares mecánicas, estados tromboembolíticos, como en el caso de trombosis venosa o embolia pulmonar. También en estados pretrombóticos, como podrían ser los casos de cardiopatías que ya mencionamos. Bueno, ¿cuándo debemos administrar estos anticoagulantes? Durante el primer trimestre tenemos que los de primera elección son las heparinas de bajo peso molecular y las heparinas no fraccionadas. Pero también se podría administrar warfarina, pero solo después de la 8ª semana, porque antes se pueden llegar a producir anormalidades genéticas. Y siempre con una dosis baja, ¿no? De 5 miligramos al día. Durante el segundo trimestre ya podemos utilizar, ¿no? También la warfarina, las heparinas, y las de primera línea siguen siendo las de bajo peso molecular, y especialmente en pacientes con alto riesgo trombótico. La warfarina también se la puede usar y es de primera línea en pacientes que presenten válvulas mecánicas cardíacas. Durante el tercer trimestre es muy importante que no se debe administrar warfarina porque produce desprendimiento de placenta y puede llegar a ocasionar con mayor frecuencia hemorragias. Es conveniente utilizar las heparinas, especialmente las heparinas de bajo peso molecular. Bueno, indicaciones antes del trabajo de parto. No debemos administrarlo, por ejemplo, la heparina de bajo peso molecular 36 horas antes del trabajo de parto y las heparinas no fraccionadas 12 horas antes del trabajo de parto. La warfarina es preferible no administrar en el último trimestre, pero si es administrado por indicación cardiológica, se debe suspender 3 semanas antes. Cuanto a sus complicaciones, tenemos que los anticoagulantes endovenosos pueden llegar a ocasionar con una frecuencia muy baja, pero pueden llegar a ocasionar hemorragias maternas, osteoporosis, trombocitopenia, trombosis valvular, y los anticoagulantes orales pueden llegar a ocasionar síndrome warfarínico, hipoplasia nasal, condrodisplasia punctata, puede llegar a ocasionar ceguera, atrofia óptica, trastornos en el desarrollo de extremidades, retardo en el decrecimiento, convulsiones, escoliosis, sordera y hasta la muerte, principalmente cuando estos son administrados durante las primeras semanas del embarazo o el primer trimestre o con unas dosis muy elevadas. Bueno, ¿cuándo debemos interrumpir el uso de anticoagulantes durante el embarazo? Cuando estos presentan o cuando se requiere de una cirugía, hemorragias severas, neoplasias, y es muy importante que conocer, ¿no?, los antídotos. En el caso de las heparinas podemos utilizar sulfato de protamina y en el caso de la warfarina podemos administrar vitamina K y plasma fresco congelado.
En conclusión, bueno, el uso de anticoagulantes debe ser administrado siempre debemos evaluar el riesgo-beneficio de la madre y el feto. Y las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, son los medicamentos de elección con mayor seguridad y en la mayoría de los escenarios clínicos. En aquellos pacientes que presentan prótesis mecánicas y o necesiten suspender la warfarina porque requieren dosis mayores a 5 miligramos al día, y especialmente durante las semanas 6 y 8, deben recibir o deben cambiar a las heparinas, ¿no? Puede ser las heparinas no fraccionadas o las heparinas de bajo peso molecular, y se debe administrar con dosis ajustadas y siempre con valoración cardiológica. Manejo de la cardiopatía en el embarazo. Para que nosotros realicemos el manejo, vamos a basarnos en la clase funcional que realizó el Instituto Nacional Heart Association, que basó básicamente su clasificación en 4 tipos. En la clase 1 vamos a tener a nuestra paciente que no presenta síntomas, que presenta una limitación funcional escasa. En la clase 2 nuestra paciente va a presentar síntomas, pero va a ser en reposo y la limitación funcional va a ser leve. Entonces, en estos 2 tipos de pacientes que son cardiópatas, lo que vamos a hacer es establecer el riesgo de mortalidad de acuerdo a las características que presenta este. Podemos dividirlo en riesgo mínimo, moderado y alto. En el riesgo mínimo y moderado vamos a tener un pronóstico favorable. ¿Por qué? Porque vamos a realizar un manejo obstétrico conjunto con un cardiólogo especializado. Aquellas pacientes que ya presenten un riesgo alto, pues estamos en una contraindicación de embarazo, a menos que se lleven a cabo medidas correctivas. En aquella paciente que corresponde a la clase 3 y a la clase 4, no se recomienda el embarazo. Bien, como les mencioné, ¿no? Aquella paciente que está dentro de la clasificación 1 y 2, lo que vamos a realizar nosotros es un manejo obstétrico conjunto con cardiología. En las pacientes que son de tipo 3 y de tipo 4, estas deben ser necesariamente hospitalizadas para esperar el inicio espontáneo de su trabajo de parto, ¿no? En estas pacientes no existe una contraindicación absoluta al parto vaginal. Debemos planificar la cesárea electiva a término si es que presenta condiciones cervicales inadecuadas para la inducción de oxitocina después de las 39 semanas. Empezando entonces desde lo que es el control prenatal, debemos recordar que en una mujer cardiópata embarazada debe ser un manejo multidisciplinario, juntamente con un control médico más un control con un cardiólogo especializado. Lo que se debe hacer es una buena historia clínica, una buena anamnesis, un examen físico y un examen cardiopulmonar. En este examen lo que vamos a hacer es identificar aquellos síntomas sugestivos de cardiopatía. Debemos también monitorizar clínicamente y con ecocardiografía la función cardíaca. Ojo que debemos tomar en cuenta las semanas de nuestra gestante en cuales los síntomas se van a exacerbar y en las cuales van a requerir mucho cuidado. Estas semanas son la 22, la 23 semanas, la semana 28 y las semanas 32 y 33. Especialmente tomar mucha consideración en estas últimas semanas, ya que en estas semanas va a aumentar mucho más el gasto cardíaco. Entonces, nuestra paciente, una vez ya diagnosticada, debemos ser referida en el primer control prenatal. Debemos también realizar lo que es la interconsulta con cardiología para este manejo multidisciplinario que les menciono, ¿no? Es importante mencionar ciertas medidas generales, como ser que nuestra paciente embarazada disminuya su actividad física, que restrinja la ingesta de sal, habitualmente de 4 a 6 gramos al día. Esta debe tener una dieta pobre en calorías, pero rica en proteínas y minerales. Debemos también nosotros administrar ácido fólico profiláctico de 30 a 60 miligramos de hierro elemental, y importante también detectar, hacer una detección precoz si nuestra paciente está cursando con una infección urinaria. Debe reevaluarse ahora nuestra paciente cada 2 a 4 semanas, especialmente, ¿no?, en las semanas que son donde vamos a presentar mayor riesgo porque los síntomas cardiópatas se exacerban. Esas semanas son la 28 y la 32. Es importante también considerar el manejo farmacológico dentro del control prenatal en estas mujeres que son cardiópatas. Para ello, los diuréticos pues, nos van a servir para mejorar el volumen. Debemos recomendar el uso de la furosemida por el efecto corto que tiene, por las dosis mínimas, por los efectos pocos que puede presentar o repercutir en el feto. En cuanto a la digitalización, para ello vamos a utilizar glucósidos cardíacos porque estos carecen de riesgos. Vamos a utilizar una digitalización profiláctica
sin dificultades a partir de las 28 semanas. Y vamos a usar una digitalización intravenosa solo en casos de que nuestra paciente presente edema agudo de pulmón. Es también considerar el uso de la profilaxis endocárdica bacteriana en caso de que nuestra paciente vaya a ser sometida a procedimientos invasivos, una extracción dental, una cordiocentesis. Para ello vamos a usar ampicilina 2 gramos intravenosa y gentamicina 1.5 miligramos por kilogramo por vía intramuscular 30 minutos antes del procedimiento y después, pero estos van a ser separados durante 8 horas. Es también muy importante en el control prenatal la vigilancia uteroplacentaria, especialmente en el crecimiento y desarrollo fetal, en el perfil biofísico y tomando en cuenta las características del líquido amniótico. Ahora, dentro del control prenatal, nosotros debemos estar atentos a los siguientes signos de alarma de nuestra paciente. Debemos estar atentos si nuestra paciente va a empeorar la disnea con el ejercicio o en el reposo, si nuestra paciente presenta dolor torácico con actividad o con ejercicio, si presenta síncope con precedido de palpitaciones, si presenta soplos sistólicos, si presenta cianosis o acropatías, o si tiene una distensión venosa yugular, y también si presenta nuestra paciente alguna cardiomegalia o hipertrofia ventricular, ¿no? Entonces son signos de alarma. Ahora, de acuerdo a ello, vamos a nosotros tener ciertos criterios de hospitalización. Vamos a clasificarlos en dos, ya sea por causas maternas y por causas fetales. Por causas maternas van a ser si nuestra paciente gestante está con descompensación cardíaca, los síntomas se han exacerbado y ya no podemos controlarla, ¿no? También si presenta alguna patología infecciosa sumada a la cardiopatía. Sí, también vamos a realizar una readecuación a la terapia medicamentosa. Por causas fetales, uno de los motivos para internar va a ser que nuestra paciente, bueno, el fetito, ¿no?, presente retardo en el crecimiento y desarrollo, si tiene deterioro del perfil biofísico y si vamos a iniciar un trabajo de parto, especialmente no en las pacientes que son clasificadas en clase 3 y en la clase 4. Ahora, en el momento del trabajo de parto y en la atención de parto, ¿qué es lo que debemos hacer? Nuestro manejo debe continuar junto con un cardiólogo y este debe ser multidisciplinario. En lo posible debemos reducir el menor tiempo posible del trabajo de parto y tomar ciertas medidas generales, como por ejemplo, que nuestra paciente permanezca en decúbito lateral izquierdo, que evitemos el uso de altas dosis de oxitocina. En cuanto a la anestesia, pues recomendamos la peridural, en caso de que nuestra paciente no esté siendo anticoagulada, porque la epidural puede provocarnos o aumentar más la hipotensión arterial. Debemos también usar la bomba de infusión con restricción de la administración, aproximadamente a los 65 ml por hora. También es importante hacer una contraindicación en cuanto a los anestésicos locales. ¿Por qué? Porque van a aumentarnos a las manifestaciones clínicas de la estenosis aórtica o del síndrome de Marfan. Es importante en el trabajo de parto evitar que nuestra paciente realice el pujo materno. También es importante acortar el periodo expulsivo y para ello vamos a utilizar el forceps de alivio, los que son debajo, ¿no?, como vemos en la imagen derecha. Es importante también que en pacientes que estén con arritmias que no administremos ni amiodarona ni verapamilo por los efectos teratogénicos que pueden tener en el feto. Y también considerar un estricto control hídrico con monitoreo periparto. En cuanto a la monitorización, vamos a basarnos en la oximetría, ¿no?, que vamos a administrar oxígeno en aquellas pacientes que presenten desaturación. Los casos graves nos van a sugerir que nuestra paciente esté cursando con un edema pulmonar, lo cual nos va a indicar que nuestra paciente no puede tolerar el parto. Debemos también monitorizar con electrocardiograma en aquellas pacientes que son en clase 3 y en clase 4. Es importante también considerar la profilaxis antibiótica en las pacientes que tienen lesiones cardíacas o que cuentan con una prótesis valvular. ¿Cuáles son entonces aquellas indicaciones para cesáreas en mujeres con enfermedad cardiovascular? Ya sea por indicaciones obstétricas, si nuestra paciente está siendo anticoagulada por warfarina, si nuestra paciente presenta lesiones cardíacas con obstrucciones fijas, o si tiene una hipertensión pulmonar o una aorta dilatada inestable, ¿no? Son indicaciones para cesárea. Ahora, una vez que ya haya pasado el trabajo de parto, la atención de parto, debemos tener ciertas consideraciones hemodinámicas en el puerperio. Vamos a considerar que el gasto cardíaco va a aumentar en un 60 o un 80% después del parto. Va a aumentar el retorno venoso, va a haber una autotransfusión. Y en este periodo puede haber un deterioro clínico, especialmente con la presentación de edema pulmonar.
Los cambios hemodinámicos en esta etapa se van a normalizar aproximadamente entre la primera, segunda semana hasta la segunda y cuarta semana. Ahora, ya estamos en el puerperio y ¿qué medidas vamos a tomar en nuestra paciente? Debemos recomendar que nuestra paciente realice una ovulación precoz. No existe una contraindicación o una inconveniente para la lactancia materna, excepto que nuestra paciente haya sido o esté recibiendo anticoagulantes orales durante el puerperio. También en esta etapa debemos evitar el sangrado puerperal excesivo mediante el masaje uterino suave, ¿no? Y tampoco utilizar los derivados de la ergotamina. Si nuestra paciente presenta anemia en el puerperio, es importante corregirla. También es importante controlar el hematocrito en las 48 horas posparto y continuar con la vigilancia de la función cardíaca en el posparto inmediato. Debemos seguir valorando el retorno venoso y los cambios hemodinámicos, ¿no? Como el aumento brusco de la volemia. Y esto bajo un control estricto, multidisciplinario, juntamente con un cardiólogo especializado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son aquellas anomalías cardiovasculares que tienen alto riesgo de que se contraindique el embarazo? ¿Cuáles son estas? Si nuestra paciente puede presentar hipertensión pulmonar, si tiene síndrome de Eisenmenger o presenta una cardiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca, si esta tiene síndrome de Marfan o lesiones obstructivas sintomáticas. Entonces, todas estas que mencioné están contraindicadas el embarazo. Esa es toda la presentación. Muchas gracias por su atención. Ahora, si tuvieran alguna pregunta o duda o consulta, estamos dispuestos a responderles. Ahora sí. Pero el doctor está prendido el micrófono. Sí. Yo no. Si no tienen ninguna pregunta, yo preguntaré en el examen entonces. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Revisa, por favor. Creo que no. Muy bien. Como no hay preguntas, ¿sí? Gracias por la explicación. Muy buena la presentación. Bueno. Muy bien, entonces, que tengan buenas tardes. Felicidades, yo felicito al grupo por haber presentado el tema, es esfuerzo propio de ellos han preparado el tema, espero está bastante bien explicado. Lo más importante, que también ellos lo dijeron, cuando se detecta una paciente con cardiopatía, tiene que derivarla a la paciente en forma oportuna y adecuada para que esta sea manejada en un hospital de tercer nivel. En caso de que la paciente no tuviera cardiopatía y están haciendo el control prenatal, pero en el transcurso del control prenatal se va complicando, inmediatamente se debe realizar la transferencia de la paciente. El manejo de la paciente cardiópata es multidisciplinario, como lo han dicho. ¿Sí? Muy bien. Que tengan buenas tardes. Bueno, chicos, gracias por su atención y nos vemos. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.